Bienvenidos, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la función conectiva de los signos de puntuación. Este es un curso acerca del empleo correcto de los signos de puntuación. Una de las estrategias que le recomiendo es que preste mucha atención a la función que cumplen los signos de puntuación dentro de un texto. Esta es la base para aprenderlos, no las reglas de puntuación. Tenemos que entender, que comprender el trabajo que está desarrollando el signo de puntuación dentro del texto. Las reglas pueden analizarse después de haberlo comprendido para ver en concepto, en nomenclatura, eso mismo que descubrimos. Los signos de puntuación tienen una función de enlace entre las dos palabras, las dos ideas que conectan. En un curso anterior vimos que había palabras y estructuras que enlazaban dos ideas. En esta ocasión vamos a comprobar que los signos de puntuación tienen esa misma función, enlazan dos ideas. Cuando lo comprenda, va a poder aplicarlo toda la vida. En ocasiones los signos de puntuación apoyan a alguna estructura de enlace. Hemos visto dos enunciados enlazados con la palabra pero, y a veces junto con la palabra pero aparece una coma antes de ello. Y otras ocasiones punto y coma. ¿Ve? Ahí estamos reforzando la conexión entre la idea que apareció antes del enlace pero y la idea que aparece después de este mismo enlace. Pero también, y miren, ya lo empleé, hay ocasiones en donde lo único que aparece enlazando dos ideas es un signo de puntuación. Coma, o punto y seguido, dos puntos, etc. Entonces, ese es el paradigma. Los signos de puntuación cumplen una función de enlace, de nexo, entre dos ideas. A veces esa relación es totalmente disyuntiva, O sea, a veces están ahí para separar, para marcar un puente grande entre las dos ideas, a veces para marcar un puente corto. Vamos a ir comprendiendo esta función de los signos de puntuación y verá usted cómo su empleo correcto va a ser casi automático cuando redactemos. Bien, una de las preguntas que más frecuentemente hacen los alumnos es el hecho de que la frontera entre utilizar coma o punto y seguido no es tan clara. Vamos a ver esto de manera introductoria y al rato ya nos enfocamos al uso de la coma, porque le va a reportar muchas ideas que usted, que le permitirán a usted entender la función de todos los signos de puntuación, como nexos, como conectores. Voy a escribir un texto con ideas cortas. Una persona que son las 6 de la tarde en su oficina y se dice a sí mismo, es hora de salida. Afortunadamente, terminé mi trabajo. Mañana lo entregaré a la directora. Aquí tenemos tres ideas, tres enunciados, en donde el sujeto es el mismo, es yo, excepto en la primera, ¿verdad? ¿Sí? Ha llegado la hora de salida, afortunadamente terminé yo mi trabajo, mañana yo entregaré este trabajo a la directora. Son tres ideas, son tres enunciados distintos. Podemos ver que se utilizó una coma para separar esos tres textos cortos. Este es el primer uso de la coma y tiene mucho que ver con punto y coma y con punto.
La coma separa enunciados cortos que continúan desarrollando la misma idea. Aquí tenemos un ejemplo de ese primer uso de coma. Vea usted, fueron textos cortos. Es un párrafo formado por 3 textos cortos que siguen desarrollando la misma idea. En esos casos, coma. Y vamos a diferenciarlo de punto y coma. Voy a escribir ahora 2 ideas un poco más amplias. Hasta ahí. Vea cómo ahora son 2 ideas un poco largas. El texto es más extenso que cuando utilizamos comas. Y el signo de puntuación que apareció para ayudarme es punto y coma. Vea, cuando escribo 2 ideas largas o 2 ideas con textos largos que siguen desarrollando el mismo asunto, voy a separarlos con punto y coma, como en este ejemplo que dice: es hora de salida en este día tan lleno de actividades. No tiene caso quedarme 1 hora más. Esa persona se siente cansada, ya considera que ya no tiene caso quedarse 1 hora más porque no se rinde igual. Pues bien, aquí vemos cómo un texto más largo fue separado con punto y coma, y como este empleo de punto y coma es igual que el de hace rato cuando usábamos comas, la longitud del texto determinó optar por uno o por otro. Ahora vamos a ver el punto y seguido, porque es una de las confusiones que más tienen los estudiantes cuando vemos coma, punto y coma y punto. Es hora de salida. El metro o la estación del metro, el metro queda a 2 cuadras de aquí. Podemos ver que el autor de este texto está pues sugestionándose a sí mismo, la autosugestión de, ya acabé, ahorita llego al metro, me voy, o sea, ya se siente optimista porque terminó su labor. Vea usted estas 3 ideas. Este texto es un párrafo que contiene 3 ideas y estas están separadas con un punto. El punto ha sido empleado aquí porque la idea cambia un poco. Vea usted, es hora de salida. Ahora vea la segunda idea. La estación del metro queda a 2 cuadras de aquí. Cambió. El que sea hora de salida en esa oficina y que la estación del metro quede a 2 cuadras de ahí no tiene mucha relación. Quien nos escribió esto nos da a entender que esa persona se está alegrando porque pues ya es hora de salida y voy a caminar poquito para llegar a la estación del metro. Pero luego cambia otra vez drásticamente. Apenas ayer aumentaron el costo del boleto. Vea cómo las 3 ideas parecen totalmente distintas, parece que no tienen relación. Pero sí la tienen, porque es la circunstancia en que una persona se encuentra en ese momento y la está describiendo. Entonces, vea cómo aquí no importó si el texto es corto o si es largo. Lo que importó fue el cambio de idea. No continuó desarrollándose la misma idea, aun cuando estamos en el mismo asunto. En una hora de salida, una persona que se dispone a salir de su trabajo para tomar el transporte hacia su casa. Y nos dice algunos asuntos relacionados con eso. Entonces, la coma separa enunciados cortos que siguen desarrollando la misma idea. El punto y coma separa 2 enunciados largos que siguen desarrollando una idea. Y el punto y seguido separa enunciados cortos o largos en donde la idea cambia un poco o un mucho. ¿Sí? Cambia de manera un poco drástica. Cuidado. Punto y seguido. Ese es el valor del punto y seguido. Si usted va a hacer un cambio total de asunto,
puede optar por el punto y aparte, continuar en otro párrafo. ¿Sí? Pero cuando el punto y seguido aparece por ahí, es que estamos hablando todavía de un mismo asunto, de una misma circunstancia. Esta pequeña diferencia entre coma y punto le va a ayudar mucho para comprender esa función que están haciendo ahí los signos y recordar que la frontera entre usar coma y punto es bastante vulnerable, ¿sí? No hay un autor que le pueda decir a usted, después de 7, 11 o 13 palabras, el texto ya es largo. Usted va a tomar la determinación de poner coma o punto y coma cuando ve que el texto se amplió de algún modo. Le doy un pequeño tip. Nuestro cerebro ha captado todo lo que los sentidos le han reportado desde el momento en que nacimos. Hay por ahí, en una parte del cerebro, grabadas estas funciones de los signos de puntuación. Cuando usted está leyendo una idea, aparece una coma y continúa la idea, el cerebro se da cuenta que esta coma le anunció un puente entre dos ideas relacionadas. Y el cerebro relaciona esto con lo que usted acaba de decir. Pero si usted pone coma y sigue desarrollando la idea en un texto muy largo, cuando lea, su cerebro ya no va a relacionar esto con esto. Porque usted le anunció que lo que sigue es lo que se relaciona con ello. Entonces, es ahí donde el cerebro necesita ver punto y coma. Con esto lo guiamos al cerebro. Le advertimos que lo que sigue, mucho de lo que sigue, tiene que ver con esto. A lo mejor no hasta acá. Pero en vez de esto que tenía que ver con coma, va a ser un poquito más extenso lo que el cerebro capta como consecuencia de esto, como una segunda de esto, etcétera. Créamelo, el cerebro está condicionado para eso y los signos de puntuación lo guían. ¿De acuerdo? Por ahí viene, en uno de los ejercicios que vamos a ver en el material, viene el ejemplo de un texto separado con punto y coma, de manera correcta, por supuesto, en donde me habla de que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América. Y luego me habla de muchas cosas, y en la segunda idea me menciona a Américo Vespucio. Si yo dejara coma en ese texto, el cerebro no va a entender la relación de una idea tan grande con la anterior. Llegado el momento lo profundizamos. Vamos ahora sí a los usos de punto y coma. Y aquí vamos a emplear algo que la pedagogía llama la clasificación para facilitar el aprendizaje. Vamos a ver 12 o 13 signos, empleos del signo llamado coma. Pero vamos a agruparlo, vamos a clasificarlo. Nos vamos a ir viendo los que se parecen, ¿sí? Los que están relacionados entre sí. Eso nos va a ayudar mucho en nuestro aprendizaje. Si usted ve su material, el tema de el empleo de la coma lo separé en varios números romanos. El primer grupo está encabezado por un número romano y dice coma y su relación con punto y coma. El número 1 romano me agrupa tres empleos de la coma que se parecen a punto y coma. El primero lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores. El primero ya está, ya lo domina usted. Y dice, coma y su relación con punto y coma. ¿Sí? Ahí está. Ya lo vimos. Esto, pero en textos. La coma separando ideas cortas, seguidas, que forman parte de un párrafo, y punto y coma separando ideas largas, seguidas, que forman un párrafo. Eso de seguidas no es nada más que vengan una tras otra, sino que siguen desarrollando la misma idea, continúan desarrollando el mismo asunto. Bien, en el número 2 vamos a ver otro uso de coma que se relaciona con punto y coma. Y es casi el mismo que este, solamente que me habla de cuando la coma, ¿sí?, o el punto y coma van antes de un nexo o conector de una palabra, estructura de enlace. Recuerde que a veces
en un texto aparece un enlace entre dos ideas. A veces ese enlace aparece apoyándose en una coma, a veces en un punto y coma. ¿Sí? Bueno, y a veces también vemos que nada más aparece las dos ideas y aparece un único enlace representado por un signo de puntuación, sea coma, punto y coma. ¿Sí? Entonces, cuando la coma o el punto y coma aparecen apoyando a ciertos enlaces como pero, como además, ¿sí? Que además a veces también aparece con coma después de él, lo vamos a ver en el 2 romano. Antes de, es decir, antes de, o sea, es lo mismo, a veces aparece punto y coma antes de pero, además, es decir, o sea. Y en este segundo uso, estimados alumnos, es lo mismo. La diferencia está en que esto es cuando el texto es corto, en un texto corto, y esto en un texto largo. Otra vez la diferencia entre emplear coma o punto y coma antes de un nexo o conector, antes de una palabra de enlace, de un marcador del discurso, se emplea discrecionalmente, o sea, de acuerdo a que si el texto es corto o el texto es largo. Es casi la misma regla la 1 y la 2. Vamos al número 3. Quiero que vea su texto, su libro, su manual, que lo tenga ya a la mano, porque viene un ejercicio en donde a través de ese ejercicio descubrimos el tercer uso de coma relacionado con punto y coma. Voy a poner un ejercicio parecido al que viene en su manual. Vea usted lo siguiente. Son licenciados las personas que voy a poner aquí, licenciados y licenciadas. No les voy a poner el título ni el cargo por lo pronto. Y vamos a ver que en esa ocasión llegó la oportunidad de firmar muchos documentos y dice que el juez Carlos Pérez firmó la sentencia. No voy a poner ningún signo de puntuación por lo pronto. El ejercicio dice que vamos a puntuar en dos partes. Edgar Díaz, el documento. Luisa Pérez, el acuse de recibo. Y Juan Martínez, la nómina. Aquí no hay ningún signo de puntuación. A propósito, vamos a ir puntuándolo en dos pasos, como el ejercicio que viene en su material. En el primer paso, vamos a ver el uso de la coma. En el segundo paso, el uso de punto y coma que se relaciona con la coma en este tercer y último inciso del 1 romano. Vea usted, Carlos Pérez firmó la sentencia, es obvio que era el juez. Edgar Díaz el documento, Luisa Pérez el acuse de recibo, Juan Martínez la nómina. Señores, el tercer uso de coma me dice que debe ir una coma en donde se percibe la elipsis de un verbo, dice la regla. La elipsis de un verbo es la ausencia de un verbo que debió aparecer allí. Dice que Carlos Pérez firmó la sentencia, Edgar Díaz firmó el documento, Luisa Pérez firmó el acuse de recibo, Juan Martínez firmó la nómina.
Para no repetir el verbo firmó, 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 la coma aparece en sustitución de ese verbo, que ya sé cuál es ese verbo y que no es necesario repetir. Para que no repitamos este verbo, la coma entra en sustitución de la presencia de ese verbo. La no presencia, la omisión del mismo. Este fue el primer paso. Tercer uso de los empleos de la coma. La coma aparece sustituyendo a un verbo que no es necesario repetir. En este caso, el verbo firmar. Bien, tercer uso de punto y coma. El punto y coma separa enunciados unos de otros que ya contienen una coma intermedia. Carlos Pérez firmó la sentencia, es el primer enunciado de este texto. Edgar Díaz firmó el documento, es el segundo enunciado. Luisa Pérez firmó el acuse de recibo. Juan Martínez, la nómina. O firmó la nómina. Ahí tengo 4 enunciados. Los separé con punto y coma, no obstante que son cortos. El problema aquí ya no fue la longitud del texto, sino la realidad fue que esos enunciados ya contenían una coma intermedia. Entonces, para no poner tantísimas comas, porque aparte se confundiría su función, optamos, por consejo de la Real Academia, en utilizar punto y coma para esa separación. ¿Sí? Esos son los 3 usos de coma y punto y coma. En unos cuantos minutos se acaba usted de razonar 6 signos de puntuación. En este momento pasamos al segundo rubro, en donde clasificábamos los empleos correctos de la coma. Y ese segundo rubro se llama cuando la coma aparece antes y después de un texto. Hay 3 momentos cuando la coma la observamos, antes y después de una estructura. Cuando vimos los nexos, yo le dije que íbamos a llamar palabra puente a esos nexos. Es incorrecto, pero es una guía. La guía incorrecta para esto es los intercalados o las expresiones intercaladas. Una coma aparece antes y después de una frase que se intercaló a un texto. Vamos a comprender las razones por las cuales en cierto momento frases, palabras y oraciones se intercalan a un texto, entre ellas las oraciones subordinadas que vimos mucho en la clase anterior y de las cuales vamos a hacer un análisis muy profundo al final del estudio de todos los signos de puntuación. Bien, entonces son expresiones intercaladas las 3 clases de expresiones que llevan coma antes y después. La primera va a ser frases interruptoras. La segunda va a ser aposiciones. La aposición. Y la tercera va a ser frases aclaratorias y o oraciones subordinadas explicativas. Al rato, cuando lleguemos aquí, profundizamos un poco en esta nomenclatura. Bien, frases interruptoras. Se escribe coma antes y después cuando el texto se interrumpe y aparecen expresiones como sin embargo, es decir, no obstante, aunado a lo anterior, etcétera, etcétera. Puede usted ver que son nexos, conectores que de pronto aparecieron en el texto
para ayudar un poquito a aclarar la idea. También algunas otras que no son nexos o enlaces. Vamos a profundizar en ello y a poner ejemplos. Si usted tiene su material a la vista, verá que viene un gran número de ejemplos. A veces entra un texto como ya dijimos, como señalamos anteriormente, ¿sí? Esas también son frases interruptoras que algunos autores las colocan en el tercer grupo de frases aclaratorias. Aún así, cumplen la función de interrumpir el texto. Por ahí viene un ejemplo que dice, Monterrey, como ya dijimos, es una ciudad muy populosa, ¿sí? Podré comprar un coche nuevo, no obstante, voy a corregir la palabra obstante, me faltó una S. Podré comprar un coche nuevo, no obstante los gastos que tuve durante el año. ¿Ve? De pronto el texto se interrumpe y entra una de estas expresiones. Entra al texto. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando aparecen esas frases interruptoras dentro del texto, llevan coma antes y después. Recordamos la regla. Si el texto es largo, puede ser que aparezca punto y coma antes de ellas. Ya lo vimos por ahí en una regla. ¿Sí? Puede ser que si el texto es largo, sea el punto y coma lo que aparezca antes de ellas. El asunto está en que aquí es también una coma al final de ellas. Una coma, nunca punto y coma al final, definitivamente no. Puede ser que aparezca así o así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, estas frases interruptoras, señores, otra característica de ellas es que si las eliminamos del texto, no cambia el mensaje. Dije, Monterrey es, como ya dijimos, una ciudad muy populosa. Podré comprar el coche nuevo, no obstante los gastos que tuve durante todo el año. Voy a decir esas dos expresiones otra vez, pero sin estos intercaladitos, sin estas expresiones interruptoras. Monterrey es una ciudad bastante populosa. Podré comprar un coche nuevo este fin de año. ¿Sí? No obstante los gastos que tuve. Podré comprar un coche nuevo. No, aquí no puedo eliminarlo. Aquí es enlace, el no obstante. Voy a darle otro ejemplo. Tuve muchos gastos este año. Podré comprar un coche nuevo, no obstante lo anterior. ¿Sí? Bueno, señores, aquí tenemos con que estas expresiones pueden eliminarse. Vienen textos en su manual que dicen, Banamex ofrece, no obstante, la mejor opción para invertir. Si lo quito y dice, Banamex ofrece la mejor opción para invertir. No se cambia el mensaje. Entonces esas son las dos características. 3. Estas expresiones de pronto son intercaladas al texto. Esa es una. Otra, si aparecen dentro del texto, tienen que llevar coma antes y después. Algunas veces, punto y coma antes. Tercero, si las elimino, no cambia el mensaje. Alguien diría, oiga, ¿y si puede eliminarlas y no cambia el mensaje, para qué agregarlas? Fíjese bien, reportan información adicional muy valiosa. Cuando yo dije, Banamex ofrece, no obstante, la mejor alternativa para invertir, el no obstante ahí me informa que estuvimos analizando algunas opciones, algunos bancos, y todos, era muy pobre la oportunidad que nos daban, ¿sí? Era muy alto el rédito que teníamos que pagarle, la oferta era muy poco tentadora, pero a pesar de eso, Banamex resultó ser la mejor opción. Creo que lo maneja ahí en efecto, ¿verdad? Fíjese, si digo, Banamex ofrece, en efecto, la mejor opción para invertir, ese en efecto me dice que ya analizamos varias opciones, varias veces, hicimos varias rondas sobre los 4 bancos que están cerca de nuestra institución. Y siempre salía Banamex, dentro de los malos, como la mejor opción. Y al final decimos, bueno, Banamex ofrece, en efecto, la mejor opción para invertir. Nos vamos con él.
¿Sí? Entonces, a pesar de que estas expresiones pueden desaparecer, no son imprescindibles para el entendimiento del mensaje, su presencia sí tiene un gran valor. El segundo grupo de empleos de la coma antes y después es cuando aparece una aposición. Una aposición. Señores, una aposición es el apodo de algo o de alguien. Muchas veces en el texto agregamos el apodo de la ciudad de Mérida, el apodo de tal personaje. Cuando eso sucede, esa aposición debe llevar coma antes y después. Y dice que Villahermosa tiene un clima cálido, favorable para los que estamos acostumbrados al calor. Villahermosa tiene un clima cálido. Yo puedo agregarle un intercalado aquí, que sea aposición, y usted ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Villahermosa. La Esmeralda del Sureste tiene un clima cálido favorable para quienes no estamos acostumbrados al frío. Vea usted cómo la Esmeralda del Sureste es la aposición, es el nombre estético con el que se adorna a la ciudad de Villahermosa. Es la aposición, el apodo de Villahermosa. Cuando lo agrego, debe llevar coma antes y después. La diferencia entre la aposición y las expresiones interruptoras que vimos hace un momento es que las expresiones de apodo, las aposiciones, pueden cambiar de lugar, intercambiar el lugar con el sujeto del que hablo. La Esmeralda del Sureste, coma, Villahermosa, coma, tiene un clima cálido favorable para los friolentos. ¿Sí? Vea usted que aquí la aposición y el sujeto sí pueden intercambiar su lugar. ¿Por qué con mayúscula? Usted ha trabajado en áreas penales y ve que los apodos de algunos delincuentes en cierto momento representan a ese delincuente. Se le conoce más como el mochaorejas que como, quién sabe cómo se llama, ¿ve? Ya no me acuerdo, que se llama Daniel Arizmendi, ¿verdad? Llegó un momento en que el mochaorejas ya sustituyó el nombre de Daniel Arizmendi, ¿sí? Entonces, la Academia permite, la Academia de la Lengua Española, el eje rector en el empleo de nuestro idioma, acepta que en ocasiones el sujeto, el nombre propio de una persona es correctamente sustituido por su apodo. Por eso va con mayúscula. ¿Sí? Entonces dijimos que esa es una característica, lleva como antes y después. Característica de la aposición, que puede intercambiar lugar con el sujeto. Allí en su manual vienen algunos ejemplos muy buenos aplicados al lenguaje jurídico. Dice, el PRD, partido gobernante en el municipio, no tiene diputados locales en el Congreso del Estado. ¿Ve? Si yo cambiara el orden y dijera, el partido político que gobierna el municipio, PRD, entonces sería PRD el que va entre comas. Hace ratito era partido político gobernante en el municipio. ¿Sí? Intercambian el lugar. Sucede cuando usted emplea esos tipos de aposiciones. Viene por ahí Pancho Villa. El Centauro del Norte había nacido en Durango y lo cambió de lugar. El Centauro del Norte, Pancho Villa, había nacido en Durango. Entonces, al intercambiar lugar, el sujeto se convierte en aposición. Es una expresión intercalada que fortalece la identificación del sujeto. Y recuerde que ese apodo es de personas, de ciudades, de lugares.
Vamos al tercer uso de las frases interruptoras. Mucha atención, por favor. Esto tiene mucho que ver con la redacción en el ámbito judicial. Mucho, porque se ha abusado de lo que vamos a ver aquí. Señores, dice el número 3 del 2 romano, que a veces lo intercalado son expresiones aclaratorias o también pueden ser oraciones subordinadas explicativas. Mucha atención, por favor. A este le vamos a poner inciso A y a este le vamos a poner inciso B, aquí nada más en nuestra clase a través del video. En su manual no viene así. Puede usted manipularlo y ponerle por ahí. ¿Sí? Bien. Señores, expresiones aclaratorias. Vean ustedes que Germán es gerente en una sucursal bancaria. Voy a aclararle quién es Germán. Germán, mi hermano menor, es gerente en una sucursal bancaria. Desde hace mucho tiempo lo pongo como ejemplo. Ya se dio cuenta mi hermano Germán y me dice, Jesús, mi hermano mayor, es pobresor en una escuela primaria de Doctor Arroyo, Nuevo León. Y dice, es pobresor. Es que su banco maneja la nómina de que nos pagan y ya se dio cuenta cuánto ganamos. Señores, entonces aquí tengo una expresión aclaratoria, ¿sí? Una expresión que aclara algo del sujeto. En esos casos, la expresión lleva coma antes y después. Y al igual que aquí, en la aposición, también puedo desaparecer el texto, ¿sí? Aquí está, el texto intercalado, por supuesto. Aquí está, no tiene la expresión intercalada. Hace rato empezamos con, Villahermosa tiene un clima cálido, ¿sí? ¿Ve? Sin la expresión intercalada, sea aposición o sea aclaratoria, el texto no se modifica. Más bien el mensaje del texto. El texto sí, le agregué una expresión que es válida. Muchas veces es importante agregar algo aclaratorio sobre lo anterior. Yo te digo, Adrián Valle trabaja ahora en Infonavit. Pero te aclaro, Adrián Valle, mi jefe anterior, trabaja ahora en Infonavit. ¿Ven cómo esas expresiones intercaladas aclaratorias tienen mucho valor también? Bueno, pues póngale coma antes y después cuando aparezcan en el texto. ¿Sí? Vamos ahora a oraciones subordinadas aclaratorias. Es una pequeña probadita más bien, de lo que viene al final del estudio de los signos de puntuación, cuando usted lo va a llevar a la redacción judicial y lo vamos a combinar con los nexos que conectan una oración subordinada con la oración principal. Pero vamos a ver una probadita de lo que nos espera cuando lleguemos a las minucias de la puntuación. Señores, vean esto. ¿Cómo la coma marca diferencia en el mensaje? Dice su texto que el magistrado que llegó primero inauguró la sesión. Si yo escribo un texto parecido, en donde la única diferencia sea el empleo de una coma,
Vea la diferencia en el significado del mensaje. Y digo, el magistrado que llegó primero inauguró la sesión. La diferencia entre estos dos textos es que la frase que llegó primero, en este segundo ejemplo, funciona como expresión intercalada porque lleva coma antes y después. Vamos a analizar esta diferencia. Tiene mucho que ver con la redacción judicial o con los usos que se da a esto en la redacción judicial. En una clase anterior, cuando estudiábamos gramática estructural como base para la redacción, mencionábamos adjetivos. Adjetivo es una palabra que me modificaba al sujeto. Aquí yo puedo poner puntual. Y digo, el magistrado puntual inauguró la sesión. Vea cómo en vez de puntual, un adjetivo, una palabra solita, la sustituí por un conjunto de palabras. El magistrado que llegó primero inauguró la sesión. El magistrado que llegó primero. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión que llegó primero es un adjetivo a magistrado. Es un adjetivo nada más, es un atributo que lo describe en este momento. El magistrado que llegó primero. Obviamente, esa función caracterizadora de ese magistrado en esta oración me lo distingue de otros magistrados que llegaron después. El magistrado que llegó primero inauguró la sesión. ¿Se da usted cuenta que el hecho de decir el magistrado que llegó primero me da a entender que hubo otros magistrados que llegaron después? Entre varios magistrados que asistieron a la sesión, hubo uno, el primero de ellos, que fue el que la inauguró. En este mensaje hubo varios magistrados en la sesión. Vea la diferencia con el segundo texto. El magistrado que llegó primero inauguró la sesión. Las comas y el énfasis, el magistrado que llegó primero inauguró la sesión. Aquí me dice que el magistrado fue la primera persona en llegar entre todas las personas que asistieron a la reunión. ¿Sí? El magistrado, que fue quien llegó primero, inauguró la sesión. ¿Se da cuenta que aquí no estoy evidenciando si hubo otros magistrados? ¿Se da cuenta que aquí lo que señalo es que el magistrado fue la primera persona en llegar y además inauguró la sesión? Aquí no hay evidencia de que hubo otros magistrados. Hay evidencia de que el magistrado fue la primera persona que llegó. Acá no sé si fue la primera persona que llegó, pero entre los magistrados, él fue el primero de los magistrados. Acá fue el primero de todas las personas. Acá hay evidencia de que hubo más magistrados presentes. Aquí no hay evidencia de que hubiese otros magistrados. Repito el texto, su lectura, para que vea usted. El magistrado que llegó primero inauguró la sesión. El magistrado que llegó primero inauguró la sesión. ¿Ve? Estas comas y el énfasis que le di marcaron una diferencia en el entendimiento de que aquí esto solamente es un adjetivo de ese magistrado y no de los otros. ¿Sí? Porque el que llegó segundo ya no es el que llegó primero. Reflexión.